¿Por qué es importante la metodología en la elaboración del PTDI? La metodología es el procedimiento, la forma que se va a llevar adelante de cómo se va a elaborar el documento. Es decir, el procedimiento, la vía para alcanzar un objetivo se establece con anterioridad, no se hace después, ni tampoco se improvisa. Es decir, la ruta, el camino, la forma, los pasos que van a seguir para alcanzar algún tipo de objetivo que se ha establecido, en este caso el PTDI. Por eso es importante este documento que establezca el procedimiento, que se llama la metodología. Ahora bien, yo he criticado la metodología porque del PTDI que está haciendo la gobernación regional, porque el PTDI, lo digo, la metodología es una metodología de recolección de demandas del POA. Es decir, pedirle a la gente, por ejemplo, de que diga qué es lo que quiere, ¿verdad? Y pedirle a la gente que la población, los dirigentes, digan cuál es, digamos, cuál es la visión regional, cuáles creen, un poco ahí medio parece litúrgico, ¿no? Que hay que hacer un mantra, alguien se iluminará y dirá, la visión va a ser esta. No, no es así. Es decir, y tampoco estoy de acuerdo que sea este mecanismo corporativo de que son los dirigentes los que supuestamente encarnan la necesidad. Eso no es cierto. Los dirigentes no encarnan o no representan las necesidades de la gente de manera objetiva, quiero decir. Para ello, la ciencia ha inventado varios estudios para hacerlo directamente con la población. O sea, ¿por qué se recurre a intermediarios que son los dirigentes y no se usan herramientas para preguntarle a la gente de forma directa y no a los dirigentes? Ese es un problema, es un error, yo no estoy de acuerdo con ello. Es decir, llamar a los dirigentes, las OTB, los presidentes de comunidades que se vienen, y cada uno tiene sus propios intereses, sabemos cómo juegan esto. La gran mayoría, obviamente que hay excepciones, pero la gran mayoría juegan a intereses personales. Es decir, ellos buscan primero satisfacer su interés propio, o responden a un partido político, o están en la búsqueda de pega, de algún beneficio personal, igual que la política, es decir, igual que los comerciantes de la política. Eso pasa con los dirigentes, con la gran mayoría de los dirigentes. Efectivamente hay dirigentes buenos que están haciendo su papel de manera correcta, pero la gran mayoría no. Entonces, ese tema lamentablemente es un problema de fondo. Es decir, yo no estoy de acuerdo que se pregunte a los dirigentes, sino se lo haga directamente a la ciudadanía. Y hay varias herramientas, reitero, e insisto en esto, para hacerlo de esa manera, de forma objetiva. Ahora bien, el tema es que la metodología que se está aplicando en este momento en la gobernación regional es una metodología de recolección de demandas de un POA. Y eso obviamente no se aplica para un PTDI, porque el PTDI no es para hacer una lista de proyectos o para hacer una lista de demandas, no es. Es para definir cuáles van a ser las políticas públicas que se van a seguir de ahí en adelante. Es para definir los lineamientos estratégicos para la implementación de esas políticas. El POA, de cada año que es anual, ¿no es cierto?, se va a desprender justamente de esta clase de definición que tiene, en este caso estamos hablando del PTDI, se va a desprender de ahí justamente. Es decir, el POA se inspira en el PTDI. No es que en el PTDI va a haber una lista de proyectos, de programas, qué es lo que se va a hacer, no. Sino que de manera general va a decir, esta es la vocación, esta es la ruta, este es el énfasis que se tiene que hacer, acá se tiene que hacer mayor inversión. Ese delineamiento estratégico lo establece el PTDI. Ese es el objetivo. O sea, para ello se hacen estudios, ¿no? Estudios, se hacen diagnósticos. Y hay que hacer un diagnóstico riguroso. Quizás la mayor energía del trabajo, mayor tiempo del trabajo se va a llevar justamente en diseñar, en elaborar el diagnóstico, que es elemental, la recolección de información de la población a la cual se pretende elaborar el PTDI. Entonces, la metodología es fundamental. La metodología va a decir quiénes se van a hacer cargo y quiénes van a ser los responsables de la aplicación de ese PTDI. Y obviamente los responsables tienen que ser los ejecutivos, ¿no? Los ejecutivos están ausentes.
Sabemos una realidad muy crítica en el Chaco, que es el que, por ejemplo, Yacuiba, Villamonte y Caraparí se manejan de forma autónoma. Villamontes y Yacuiba no tienen ningún tipo de autoridad administrativa en Villamonte, ni en Caraparí. Ninguna, pero absolutamente. La ejecutiva de Villamontes es dueña y señora del gobierno regional en Villamonte. En Caraparí, el ejecutivo de Villamonte, de Caraparí, es dueño y señor de Caraparí. Punto. Ahí no toca pito en nada el ejecutivo de Yacuiba. En nada, absolutamente. Aunque tiene el título de ejecutivo regional del Gran Chaco. Eso es de nombre simplemente. Exactamente como sucedía con los subprefectos. Lo que han hecho los genios de la Asamblea Regional de esa época es copiar el modelo viejo, vetusto, criticado, fracasado de la prefectura del departamento y copiarlo. Copia y pega han hecho. Han copiado exactamente lo que la estructura, el diseño, el modelo de la 1654 y la han copiado y la han calcado exactamente, cambiándole algunas cositas ahí al estatuto, ¿no? Porque el subprefecto de la provincia era subprefecto de la provincia, pero solamente tenía una relación, un gobierno donde terminaba el territorio de Yacuiba. El nombre era subprefecto de la provincia, así de grandote, pero su autoridad era así de chiquitita, ¿no? En Villamonte había un corregimiento mayor y el corregidor era el dueño y señor de Villamonte. En Caraparí había lo propio, un corregidor de Caraparí, el dueño del señor. Entonces, eso no ha cambiado nada, absolutamente nada. Es el mismo modelo y el mismo diseño y así funciona. Se ha acentuado más todavía, porque ahora es electa, antes era designada, ahora son electas las autoridades, por voto popular. Es más, tienen presupuesto asignado, antes no había eso. Ahora existe un presupuesto asignado de manera cerrada. O sea, es un gobierno municipal paralelo, en otras palabras, esa es la verdad. Entonces, por esa razón, frente a esta circunstancia, es que digo, planteo, y se han enojado, se han molestado ese día en la gobernación los que estaban participando del evento, por lo que dije, tienen que estar los ejecutivos necesariamente y firmar un acuerdo. La metodología debe decir, primer paso, elaborar una matriz en la que obviamente estén de acuerdo los tres y sobre esa matriz se pongan de acuerdo. Los tres se tienen que poner de acuerdo, los tres ejecutivos, firmar un documento en el que diga nos comprometemos nosotros a cumplir el PTDI, a poner nuestros esfuerzos. No sé, ahí puede decir, yo propongo, el 60% del presupuesto vamos a entregar a proyectos que sean regionales, una cosa así, ¿no es cierto? O sea, no sé, pues buscarle mecanismos que amarre, que genere justamente en la realidad, en los hechos, en la prueba fáctica, en la realidad fáctica, que efectivamente defina que la autonomía regional está comenzando a funcionar, ¿no? Esa es un poco la propuesta que yo establecía. Primero el acuerdo político de la cumbre, de la vértice. En la vértice, yo creo que la sociedad funciona así, de forma piramidal, como una pirámide, con capas, como una cebolla, ¿no? Entonces, pero en la vértices, en la punta, aquí en la parte de arriba, están los políticos. Para nuestra desgracia, porque en otros países es la cultura, es la ciencia la que está en la punta. Aquí son los políticos, y cualquiera, en Bolivia, cualquiera puede ser político. El borrachito de la esquina, si es popular, si es un buen tipo y que habla bonito, puede ser político, puede llegar a ser presidente de nuestro país. Así es, no, esa es la triste realidad. Puede ser alcalde, puede ser concejal, puede ser asambleísta, cualquiera. O sea, no hay necesidad de que... Lo único que tiene que tener es plata, digamos, buen carisma, alguna cosa que llame la atención, ¿no? O si no, tener plata para pagar $10.000 para entrar a la lista de candidatos en franja de seguridad. Bueno, entonces, en el caso del PTDI, volviendo al tema del PTDI, es importante el pacto político, el consenso político. Si no hay eso, insisto y reitero en esto, si no hay eso, si no dice eso la metodología, es un fracaso total. Al margen, mire esto, es importante, al margen de los ejecutivos, necesitamos que los alcaldes también se sumen a eso. El presidente de la asamblea, por lo menos el presidente de la asamblea, por lo menos el presidente de los consejos municipales, los diputados, o sea, todas esas autoridades tienen que confluir en un pacto, en un acuerdo. Del PTDI no es del municipio de Yacuiba, es un PTDI regional. Si no existe este acuerdo político de todas estas autoridades, de todos los colores,
no va a funcionar. Va a ser un documento que va a servir para adorno, nada más. Y lo único beneficiado van a ser lo de la fundación, que se va a llevar 300, 500 mil bolivianos. Lo único, ¿no? Y van a hacer esos demandas, como ese día, ¿no? Demanda, yo pido un aire acondicionado grande, porque hace mucho calor en Yacuiba. Así de estúpido. Cuando llega a ser la cosa, ¿no? Cuando José Luis García convocó para elaborar, para escribir con puño y letra el estatuto, la gente, yo quiero un mirador lunar, un telescopio para mirar la luna. Dice, ¿no? Pues se ponga ahí en el cerro, en la punta del cerro. Aplauso y aplauso, bien, escríbase. Así, la hora chaqueña, yo quiero que la hora haya una nueva hora, un nuevo uso horario, pedían, ¿no? Nuevo uso horario. Así de ridículo y así de absurdo hemos tenido autoridades tan estúpidas, ¿no? Desgraciadamente. Y ahí está el estatuto. Ese es el resultado de eso, el estatuto. Bueno, entonces necesitamos ese pacto político. Por eso es importante la metodología. La metodología no se puede improvisar. Ese día parece que estaban improvisando porque nadie ha dicho esta va a ser la ruta. Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Lo primero que deberían hacer, lo primero es decir la metodología. El segundo, el diagnóstico. Estas son las fortalezas del Chaco, estas son las debilidades, esto es lo que se ha avanzado, es lo que falta por y así sucesivamente. Un diagnóstico general para que nosotros tengamos ya, esto es serio, pues. No un chiste, no esa chacota que se ha hecho el día viernes pasado. Entonces, el tema de fondo tiene que ver con este aspecto fundamental, es decir, la metodología. Definir la metodología para que justamente tenga éxito la aplicación del PTDI. Porque si no hay este primer paso que es fundamental, reitero, el pacto, el acuerdo, el consenso de las autoridades regionales, entonces lamentablemente no va a ser cumplido. Es decir, va a ser un documento como los anteriores que va a servir para adornar la gavetera del Ejecutivo regional y de los ejecutivos. Alguien me dijo por ahí que, pero Farfán va por ley, es obligatorio. Claro que sí, eso dice la ley, pero ¿se cumple? Los PDMs, todos han sido aprobados con ordenanzas, han sido aprobados, o sea, son leyes, son de cumplimiento obligatorio. Efectivamente, eso es cierto, la ley lo dice, qué sé yo, es verdad, pero eso, a ver, los anteriores, ¿alguien está en la cárcel por no haber cumplido el PTDI? No, este país es así de generoso es este país, lamentablemente, donde los políticos hacen lo que les da la gana. La ley es para cumplir el cumplimiento obligatorio para los de abajo, de arriba. Por eso hay varios que son masistas, que deberían estar en la cárcel, pero están de autoridades actualmente. Porque si hubiera justicia en este país y si se aplicara la ley, estarían en la cárcel, no estarían siendo autoridades, estarían pagando lo que han hecho, las fechorías que han hecho, lo que se han robado. Pero no, ahora están de autoridades. ¿Por qué? Porque tienen protección, gozan de impunidad. La clase política, especialmente en este caso del MAS, es una clase política que protege al corrupto, ¿no? Y más bien lo promociona al corrupto. O sea, el corrupto no va a la cárcel, el político corrupto no va a la cárcel. El de abajo sí, o el pueblo sí. Se roba una gallina, una garrafa, eso a la cárcel. 30 años sin derecho a indulto. Político no, libre, vuelve a ser candidato otra vez y vuelve otra vez a seguir robándole al pueblo. Entonces, este tema es importante enfatizarlo. La metodología es fundamental. Y yo pienso que si no existe una definición clara, no hay una corrección profunda de cómo están llevando, se llama prosecución, se llama esto, el término es correcto, pero para hablar en términos criollos y comunes, se llama la ruta, la ruta crítica, el procedimiento. Entonces necesitamos, si no hay esa corrección, lamentablemente esto va a ir al fracaso. Yo lamento predecir otra vez un hecho que perjudica al Chaco, ¿no? Lo digo porque tenemos elementos teóricos, es decir, la realidad nos permite hacer prognosis. O sea, los que nos dedicamos a este tipo de estudios sociales nos permite hacer prognosis. Prognosis significa adelantarse al futuro en temas de las ciencias sociales. Y este camino va a llevar al fracaso. Otra vez, una vez más, desgraciadamente. Y se va a tirar plata al agua, al río Pilcomayo se va a tirar plata, ¿no? Y no vamos a tener los resultados que deberíamos tener y que nos merecemos tener, que es definir una ruta definitivamente
de desarrollo del país, digo del Chaco, ¿no? Definitivamente, deberíamos, pero bueno, ahí está la cosa. Yo quería hablar sobre, ya se me fue el tiempo, yo quería hablar sobre las herramientas, pero hay herramientas para pasar de los intermediarios directamente a la población. Yo no estoy de acuerdo que se le consulte, está bien que hace la reunión, pero los dirigentes no tienen la última palabra. Los dirigentes tienen intereses personales. En la gran mayoría de ellos están varios, le han encontrado el negocio a ser dirigente, ¿no? Entonces, esa clase, digamos, de preguntarle al dirigente, a mí no me parece objetiva. Lo que hay que hacer es preguntarle a la gente, hay que hacer estudios directamente con la población. Esto hacen los grandes países. Los países desarrollados no preguntan a los dirigentes, no, directamente van a la sociedad en su conjunto. Y para ello hay muchas herramientas. Justamente, yo quería hablar sobre este tema, pero vamos a hacerlo en otro video. Insisto, para redondear y terminar. Si no hay la corrección de la metodología en la elaboración del PTDI, rotundo fracaso. Lo estoy advirtiendo hoy, cerca de mi cumpleaños. ¿Qué fecha es hoy día? 30, ¿no? Hoy 30 de marzo. Lo estoy advirtiendo. Mañana es mi cumpleaños, ¿no? 30 de marzo. Lo estoy advirtiendo. Va a ser un fracaso. Así como hablé sobre la autonomía, sobre el estatuto, sobre la asamblea regional, sobre las elecciones, sobre los candidatos, dije, va a ser un fracaso. Va, dicho y hecho, se ha cumplido. Lamentable, para desgracia del pueblo. Es que tenemos algunas herramientas que nos permiten hacer eso y se vuelve a cometer el mismo error. Ojalá escuchen y ojalá cambien y transformen eso, no cambien, transformen la manera, la forma como están llevando adelante el diseño y la elaboración del PTDI.